con Bernarda Muñoz, su hija. Bernardita, qué gusto saludarte el día de hoy. Muchas gracias, igualmente Heriberto y Alejandro Silvetti, es un gusto estar con ustedes. Qué gusto recibirte. ¿Cómo surgió la idea de formar una peña taurina con el nombre de tu padre? Uno de los aficionados, que se llama Jorge Arriaga, muy inquieto por cierto, me habló por teléfono para manifestarme su inquietud y yo la verdad estaba yo muy contenta cuando me lo dijo. Me pareció una gran idea, pues aportar un granito de arena a la fiesta, porque como estamos actualmente, yo creo que es una manera de ayudarla, ¿no? Claro que, y sobre todo rindiendo tributo a un personaje extraordinario. ¿Qué actividades tendrá esta peña, Bernarda? Pues celebrar anualmente la figura de mi padre mediante actividades especiales en la fecha de su natalicio, que es el 29 de junio, hacer también visualizaciones de corridas, debates educativos, charlas sobre cultura e historia taurina, también visitas guiadas organizadas, aprendiendo sobre la historia de la fundación, por ejemplo, de ganaderías, recorridos por potreros, cerraderos, etcétera, excursiones a distintas plazas, entrega de reconocimientos y premios, organización de coloquios y concursos de pinturas y fotografías. Esas serían básicamente las actividades que hay en la Peña Taurina, que por cierto se inauguró el pasado 7 de marzo en el Cortijo del Breco, donde también se le rindió un homenaje por sus 45 años de alternativa. Me he encontrado público que de repente no está tan familiarizado a veces con los nombres, con las relaciones de los nombres de la gente que nos aceptan las entrevistas. Y yo quiero aprovechar esta parte para poder explicar, antes de que podamos continuar contigo, Bernardita. El Ciego Muñoz, ahora sí que para los rucos, como nosotros, digo yo, pues era un personaje extraordinario, que era tu padre, ¿no? Que fue un personaje extraordinario dentro de la fiesta de los toros, porque fue el primer comunicador que hubo en México que tenía que ver con temas de toros. Una gente que en aquellos tiempos, con los medios que había y con las cosas que pasaban, pues se dedicaba a recolectar a través de lo que fuera, que no necesariamente tuvieran que ser más que llamadas telefónicas, o investigaciones con subalternos o con apoderados o con empresarios o con aficionados, para conseguir la información tanto de notas taurinas, de todo lo que pasaba en el medio taurino nacional e internacional, pero también principalmente con los resultados de los festejos y de los eventos que había taurinos, ¿no? Esa era la función de cuando yo, pues me recuerdo, desde que tuve uso de razón, pues quién era el Ciego Muñoz. Y fue tu padre y fue alguien que se dedicó, y digo yo, pues que tuvo la primera agencia taurina de noticias pues creo que en el mundo. Entonces, pues platícanos un poquito quién era tu padre, por qué te quedas tú en su lugar y muchas otras cosas, porque tengo además una serie de dudas que me han surgido después de muchos años que nunca había tenido la oportunidad de plantearte. Pero yo creo que para la gente de Fórmula Taurina será indispensable que tú nos platicaras un poquito quién era Jesús el Ciego Muñoz. Sí, claro que sí. Bueno, mira, mi papá fue torero, fue un romántico, un bohemio de corazón, siempre dispuesto a ayudar al que lo necesitaba. Fue precursor, como tú lo acabas de decir, de la primera agencia taurina que existe hoy en el país. Él, ¿sabes cómo trabajaba? Con un plumón, una cuartilla, y con la inspiración se fumaba un cigarrillo, ya sea de la marca, podemos decir marcas, de un Delicado, de un Harley, hasta de un Palen, y le ponía viva porro, decía, para que raspara un poquito, porque ya él siempre le gustaba fumar, ¿no? Y siempre pues con una nota alentadora para el humilde torerillo y el ostentoso empresario. Toda la orbe taurina pues acudía al Ciego Muñoz. No solo era el capitán de la información, podemos decir, sino de la categoría torera. Todos acudían a él. Yo recuerdo cuando era niña que todo el día sonaba el teléfono, no solamente para darle una información, sino también para saludarlo, porque hizo amigos en todo el mundo taurino, desde apoderados, subalternos, matadores,
de tu padre, ¿no? Y conoció también a tu abuelo. Él platicaba que desde niño en el barrio de Peralvillo, en Santana, ahí pasaba tu abuelo y le aventaba monedas a todos los niños que estaban ahí. Uno de ellos era mi señor padre, que ya también ya quería ser torero, porque veía a mi tío que ahí varios toreaban en esa plazoleta, en la plazoleta de Santana, también muchos toreros como Lisiaga, entre otros, ¿no? También mi tío. Entonces ya jugaban a ser torerillos. Desde ahí mi tío, también ahí se hizo matador de toros, donde conoció más adelante a Alberto Valderas. Pero bueno, pues mi padre de ahí platica que más adelante, después de que ya dejó de ser torero, también fue apoderado, le dio por formar una agencia de información taurina que duró más de 50 años y de la cual pues todo el mundo, como te digo, acudían a él. Posteriormente yo a su muerte me hice cargo, pero para esto él me fue preparando. Desde niña a mí me dio por el gusto de los toros y por la información. Le ayudaba yo a tomar nota de todo del acontecer taurino. Me decía, a ver Bernarda, a ver, apúntale aquí, apúntale allá. Y así fui creciendo con mi padre que fue un poco diferente a los demás. ¿Por qué? Porque en su agencia era una cueva de torerillos de ahí en Uruguay. Tuvo varias, pero donde yo crecí con él fue en Uruguay 44, donde ahí había torerillos que se quedaban, había bultos de periódicos, había gatos. Bueno, fue una cosa, mi papá, diferente. Creo que tú lo conociste, Alejandro. No sé si te lo he platicado algún día, pero en aquel tiempo estaba viviendo en el Hotel Coliseo, en el centro. Sí. Así es. Y así como lo acabas de describir, en cuanto entré a ese cuarto del hotel con su sombrero puesto y sus lentes, no se me puede olvidar. Su piocha. Sin ni siquiera saludarme ni nada, me recitó una poesía que se llamaba Caballos de su manada, que le había hecho al tigre, a mi abuelo, ¿ves? Así es, así es. Cosa que a mí, pues ahorita que le vuelvo a recordar, se me vuelve a enchinar la piel de la emoción, porque no creas que me dijo, oye, bien, sí le había dicho el santanero, en aquel tiempo era quien me apoderaba del novillero, y fuimos allí a conocerlo, y pues era obligado, ¿no? Pues era la agencia de publicidad más importante de este país. Claro que había que ir a ver al Ciego Muñoz, y claro que lo fuimos a conocer, y obviamente, como bien dices tú, como él había conocido a mi abuelo, y tenía una relación con él al grado que le hizo esta preciosa poesía, pues imagínate tú lo que para mí fue conocer a tu padre. Y luego, claro, lo viví, lo disfruté tanto, y pregunta cuando te saludaba. Y mi luz, decía. Así es, por delante, ¿verdad? Mi luz. No, la luz por delante. Esa era la etiqueta del ciego, ¿no? Y mi luz, y era increíble, era extraordinario, y luego un gran profesional. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir escuchando a Bernarda Muñoz, la hija del legendario Jesús. Ya estamos de regreso en la Fórmula Taurina. Estamos de regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina y seguimos escuchando las evocaciones nostálgicas de Bernardita Muñoz, la hija del legendario Jesús el Ciego Muñoz. Era increíble, era extraordinario, y luego un gran profesional, porque bien como lo eres tú, y obviamente pues hija de él, y a la sombra de ese árbol tan importante, que con tanta simpatía, pero con tanto profesionalismo, porque había cosas que verdaderamente no se equivocaba y que siempre las cuidó, y que siempre fue muy serio con sobre todo los periódicos, las estaciones de radio a las que les mandaban la información, pues era exactamente lo que había sido, y siempre había tenido ese profesionalismo y esa verdad para poder tratar todas sus cosas, aunque fuera con esa gracia y con ese arte tan especial que tuvo tu señor padre. Gracias, ¿no? Pues muchas gracias por expresarte así de mi señor padre, que pues también fue, además de periodista, pues tú lo acabas de decir, fue poeta, fue un romántico, y además fue motivo de inspiración para Luis Espota, ¿no? En su afamada obra de Más cornadas da el hambre, pues una obra que no puede faltar
en los conocedores de la fiesta de los toros, ¿no? Yo creo que es una obra muy importante de Luis Espota. De Luis Espota, como sabemos, es uno de los escritores y periodistas más importantes que hemos tenido del siglo pasado en México, que hizo pues más de 30 obras, ¿verdad? Más de 30 obras, y él se hizo ahí, tengo entendido que primero vendió hasta libros, vendió enciclopedias, luego fue mesero del Café Regis de ahí de Avenida Juárez, del Hotel Regis exactamente, y de ahí conoció a mucha gente importante que iba al café, entre ellos a Rafael Ramírez Heredia, que lo llevó al Café Tupinamba, a esa calle emblemática, esa calle que mi papá decía la más castiza y flamenca que hay en México, de la Ciudad de México, donde había varios cafés ahí en esa época y mucha gente del medio artístico, político, directores, etcétera, etcétera, no podían faltar ahí. Es más, Jacobo Zabludowski, tengo entendido que ahí en la cantina del Gallo de Oro acudía, como también Renato Leduc, entre muchas personalidades, ¿no? ¡Qué maravilla! Oye, Sí. Bernardita, dime una cosa. Fíjate que yo me ganaste la reflexión, porque yo no sé por qué, pero en Más Cornadas del Hambre de Luis Espota hay un personaje que es Pancho Camioneto, que es el quien acompaña todo el tiempo al torerillo aquel. Y hay gente que me ha dicho, no, es que Luis Espota se inspiró el personaje de Pancho Camioneto en la vida del Ciego Muñoz. ¿Es verdad? Eso es cierto, eso es cierto. Fíjate que precisamente en la obra resulta que Luis Ortega, que en realidad es el matador Ramón Ortega, que era de Chihuahua, mi papá y él andaban en la legua en Chihuahua, toreando en varias partes, pero pues necesitaban un contacto para torear en la Plaza México, conocer al doctor Gaona. Entonces, pues ellos no tenían la posibilidad de conocer a alguna figura así importante, pero resulta que ahí en el Café Tupinamba, mi papá se hizo amigo, bueno, siempre fue amigo de toda la gente de ahí del Tupinamba, y uno de los meseros que estaba en la barra se llamaba Pepe la Cotorra. Pepe la Cotorra atendía ahí con otro señor también que se llamaba Mario, que tuve yo era una niña, pero me acuerdo más o menos de ellos, ¿no? Y Pepe la Cotorra resulta que le presenta a Luis Espota, a mi papá, y a Ramón Ortega para hacer esta obra. Entonces, bueno, no para hacer esta obra, sino para tener el contacto y poder torear en la Plaza México. Entonces ellos se hacen muy amigos y pues le gustó mucho, que ya conocía a Espota, a mucha gente del medio taurino, pero estos muchachillos le llamaron mucho la atención, su manera de hablar, su manera de vestir, con su cachucha, su pantalón de talle, su camisa, cuadros, todo eso les llamó mucho la atención. Y pues de ahí surgió Más Cornadas da el Hambre, donde mi papá es el personaje de Pancho Camioneto, y mucha gente del medio resulta que son personajes que existieron, como Rafaelillo, el papá de Rafael Gil Rafaelillo fue otro de los personajes, Juanito Lavín, que era Juan de la O, y así sucesivamente. La novela es estupenda. A mí hay ciertos contenidos que termino yo por cuestionar mucho de la esencia mucho de esta parte de para poder torear y todo lo que sucede a través de los apoderados y los toreros, y creo yo que ahí hay una parte de la fiesta de toros que me parece que no fue tan así como lo dice el maestro Espota, en paz descanse, pero pues es una opinión. Simplemente creo yo que es un gran libro. Justo Sin para duda. para poderte dar cuenta de lo que era ese mundo del torerillo, de los maletillas, de todo lo que pasaba en los pueblos y obviamente pues como dicen ahora en este extraordinario libro de La Fiesta No Manifiesta, pues una fiesta que efectivamente
pues nunca ha estado manifestada como la grandeza que era el sueño de este torero, de llegar a torear en la Plaza de Toros México para poderte meter ahora sí que a la fiesta que sí está manifiesta, ¿no? Me parece un libro extraordinario, pero me sacas de esa duda de Pancho Camioneto, que sí era, alguien me lo había comentado, y creo yo que es el personaje de tu padre, pues sí está en muchas cosas. Así me lo imaginaba yo cuando el Ciego Muñoz, en paz descanse, quiso ser torero, ¿no? Sí, así es. Y fíjate que, pues, hablando de esta obra, pues, resulta que ganó el Premio Ciudad de México en 1950, Espota, con esta cornada, que no, en aquel entonces, pues, no era muy aceptada. Fíjate que no la aceptaron, pero ya a través del tiempo ya tuvo mucho éxito esta obra, que actualmente, muchos toreros me hablan de ella. Y lo primero que hacen es identificar a mi papá con Pancho Camioneto. Sí, la verdad es que, y además también no solamente en más jornadas da el hambre, sino también Jorge López Antúnez en su libro El Sopilote Mojado, ¿Sí? también describe una de sus cuevas, la cueva de Monterrey, en la que mi papá daba albergue a compañeros de la legua, entre los que llegó a contar con el Burbujas, que con el paso del tiempo resulta que fue apoderado del mismo de México, Mario Moreno Cantinflas, con otro descubridor de aquel tiempo que fue el conocido Tapatío, tengo entendido. Estamos hablando con Bernarda Muñoz esta noche aquí en Fórmula Taurina, hija de ese personaje romántico, pintoresco, ocurrente, que fue el Ciego Muñoz. ¿Cómo era, Bernarda, la relación de tu padre con su hermano José, el Negro? Otro personaje muy interesante, inteligente, preparado, de los viejos tiempos románticos de la fiesta mexicana. Pues fíjate que yo nunca vi que se pelearan, que se disgustaran, ¿no? Era una relación muy bonita entre ellos, de mucha hermandad, de mucho respeto y cariño entre ambos. Siempre visitaba a mi papá, yo ya lo conocía a mi tío pues ya de grande, y fue una relación muy bonita. Tengo entendido pues que ellos llegaron a torear en el toreo de la Condesa, en dos festejos, una en Plaza Partida la primera vez, que son dos festejos que se realizan al mismo tiempo en el ruedo, y otra fue en una corrida de selección. Y mi tío fue pues una figura realmente también muy importante dentro de la fiesta brava, porque conoció a aquellos, no solamente fue torero, que fue pareja de Alberto Valderas, sino que conoció a figuras de la poesía y de la literatura, como es la generación del 27. Entre ellos conoció a Federico García Lorca y conoció a Rafael Alberti, que fueron grandes amigos de mi tío. Más tarde también mi tío se hizo amigo del licenciado Telles cuando asistía al Cine Club, ahí lo conoció, así como también al director de cine y teatro, Juan Ibáñez. Juan Ibáñez, como sabemos que fue quien hizo la película Caifanes, que fue muy conocida, y mi tío tuvo parte en una en la última película que hizo María Félix como extra, ahí en La Generala, tengo entendido. Y además mi tío también con Mario Sevilla, que fue también matador y dramaturgo, ya había hecho colaboración en la obra Calpulelque, hay una obra montada en el Palacio de las Bellas Artes. Un México lleno de fantasía, de imaginación, un México muy taurino, el que se vivía en aquella época. Bernarda, por último, y para cerrar el contexto que bien planteaba Alejandro sobre la figura legendaria de tu padre, te preguntaría cuándo y dónde nació y cuándo y dónde murió. Sí, mira, mi papá nació el 29 de junio de 1916 en Salamanca, Guanajuato, y murió en la Ciudad de México el 2 de agosto del 2001. O sea, ya tiene casi 25 años de haber fallecido, por lo que este proyecto de la Peña Taurina me honra mucho de ser parte de este proyecto.
Muy merecido, qué buena idea, qué buena noticia. Quisimos hablar de inmediato contigo, Bernarda. 110 años de su natalicio se van a cumplir en este 2026. Y Así bueno, es. pues nos da muchísimo gusto y te agradecemos muchísimo que hayas participado en el programa de esta noche. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras y muchas gracias, Heriberto. En verdad, fue un gusto estar con ustedes nuevamente. Una narrativa sabrosa, anecdótica, evocadora. Gracias, Bernarda Muñoz, esta noche aquí en Fórmula Taurina.